Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración. Los gritos de alegría de los israelitas y el temor de los filisteos nos hace pensar que, teniendo el arca, los israelitas vencerían, y no es así. El relato nos proviene sobre esta falsa seguridad que nos construimos cuando queremos manipular a Dios a nuestro antojo, o usamos su imagen como un amuleto mágico. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante tu altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestras vidas, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante tu altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta acción de gracias, Eucaristía. Y al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, atiende con amor los deseos y plegarias de tu pueblo para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Los filisteos se reunieron para combatir contra Israel. Israel les salió al encuentro para el combate y acamparon en Ebenezer, mientras los filisteos acampaban en Afec. Los filisteos se alinearon en orden de batalla frente a Israel y se entabló un duro combate. Israel cayó derrotado delante de los filisteos y unos 4.000 hombres fueron muertos en el frente de batalla en campo abierto. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué el Señor nos ha derrotado hoy delante de los filisteos? Vayamos a buscar a Silo, el arca de la alianza del Señor, que ella esté presente en medio de nosotros y nos salve de mano de nuestros enemigos. El pueblo envió unos hombres a Silo y trajeron de allí el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, que tiene su trono sobre los querubines. Hofni y Pinhas, los dos hijos de Eli, acompañaban el arca. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron una gran ovación y tembló la tierra. Los filisteos oyeron el estruendo de la ovación y dijeron: ¿Qué significa esa estruendosa ovación en el campamento de los hebreos? Al saber que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos sintieron temor, porque decían: un Dios ha llegado al campamento. Y exclamaron: ¡ay de nosotros, porque nada de esto había sucedido antes! ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de este Dios poderoso? Este es el Dios que castigó a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto. Tengan valor y sean hombres, filisteos, para no ser esclavizados por los hebreos, como ellos lo fueron por ustedes. Sean hombres y luchen. Los filisteos libraron batalla. Israel fue derrotado y cada uno huyó a sus campamentos. La derrota fue muy grande y cayeron entre los israelitas 30.000 hombres de a pie. El arca del Señor fue capturada y murieron Hofni y Pinhas, los dos hijos de Eli. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Líbranos, Señor, por tu misericordia. Líbranos, Señor, por tu misericordia. Ahora, Señor, nos rechazaste y humillaste. Dejaste de salir con nuestro ejército. Nos hiciste retroceder ante el enemigo y nuestros adversarios nos saquearon. Líbranos, Señor, por tu misericordia. Nos expusiste a la burla de nuestros vecinos, a la risa y al escarnio de los que nos rodean. Hiciste proverbial nuestra desgracia y los pueblos nos hacen gestos de sarcasmo. Líbranos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué ocultas tu rostro y te olvidas de nuestras desgracias y opresión? Líbranos, Señor, por tu misericordia. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este tiempo ordinario. La primera semana estamos comenzando, decíamos que todo lo que hemos aprendido en el tiempo fuerte de la Navidad, ahora tenemos que llevarlo a lo cotidiano. Por eso, pedagógicamente, la Iglesia también le llama tiempo ordinario, tiempo de todos los días. Y estamos leyendo y en forma continua el Evangelio de San Marcos. Y por ahí hoy dice que se acerca un leproso. Queridos hermanos, es tan importante entender que el leproso está haciendo análogamente la parte de la comunidad, o somos nosotros mismos. Es decir, nuestros pecados que se presentan como una lepra. La característica de la lepra, ¿cuál es? Y justamente la de desfigurar el rostro. Y justamente lo que hace el pecado, queridos hermanos, es desfigurar totalmente nuestro rostro, desfigurarnos así como personas, desfigurarnos de esa calidad de hijos de Dios. Y entonces hay una característica importante que tenemos que subrayar al mirar este verbo. Dice que se acercó a Jesús un leproso. Primera actitud para este cambio es importante el hecho de acercarnos. Alleva, ya veñan de yara renondepe, ñañe moía, lleva ñañe pomoí veñan de yara renondepe. Y dice luego, para pedirle ayuda. Nosotros tenemos que saber pedir ayuda, queridos hermanos, y esto es importante. Ya lleve cuana, ñañe boyana, anila ñan de orgulloso de. El orgulloso es aquel que no quiere pedir ayuda a nadie, se considera él absolutamente autosuficiente. She asenta Señor, she ayapota la serecove, she aguatata la she aguatajaisa. Evidentemente que así no podemos llegar a nuestro destino sin la ayuda de Dios. La frase muy importante que dice el leproso, le dice a Jesús, le habla, le pide, le suplica: si quieres, puedes purificarme. Si quieres, puedes purificarme. Esto, queridos hermanos, nos está diciendo, porque es un verbo que nos está diciendo directamente en el presente. Deñan de yara reipotano. Quiere decir que hay una confianza total de parte nuestra para con el Señor. El leproso sabe que el Señor lo puede curar. El leproso sabe que el Señor puede realizar este milagro tan importante de purificarlo. Pero como decíamos, aquí no estamos mirando tanto y diciendo que es una lepra, simplemente en el sentido carnal de una enfermedad corporal, sino que la lepra que significa analógicamente para nosotros el pecado. Somos leprosos, es decir, nos dejamos desfigurar por el pecado, porque el pecado ocaruñan dereje. Pero tenemos la certeza y la confianza. Si quieres, Señor, si quieres, estoy confiado. Hay cuañan de yaralandé y catutahase monguera. Me vas a sacar de esta situación del pecado, me vas a sacar de esta situación de mi error. Tú puedes purificarme. Y Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó. Conmovido. Esta es la misericordia, la compasión de un Dios que mira el corazón, mira el deseo que nosotros tenemos. Pero peanañan de ella ya pongan el primer paso, porque está en nuestra libertad. Está en nuestras manos, queridos hermanos, el acercarnos al Señor.
Recordemos que el Señor siempre camina, el halaj, como decíamos del Antiguo Testamento, un Dios que camina, un Dios que busca siempre al hombre. Ñande yara ñandere cágina o guatágina, aoñe pomoí, el que solamente siente y se conoce como pecador. Upeala oñe pomoí a peñande yara renondepe, aoñe suja y si quieres puedes curarme, porque tiene esa confianza de que el Señor lo va a curar. Y entonces el Señor se conmueve ante esta realidad nuestra cuando nosotros sensiblemente nos dejamos sensibilizar, nos toca el corazón y le pedimos perdón al Señor. Le pedimos que nos limpie. Y dice enseguida, conmovido el Señor extendió la mano y lo tocó. El verbo tocar significa entonces el anonadarse también de Dios, es decir, el entrar hoy que venían de Pirebe. Nos conoce, entra en nuestra situación. Es lo que nosotros le llamamos la empatía. Esa palabra es importante porque empatía dice ¿y virebe? El Señor nos conoce, el Señor sabe lo que nosotros necesitamos, se conmueve y por lo tanto la humanidad significa el hecho de tocarnos. Hay una humanidad enorme de parte de Dios para con nosotros. Y la respuesta que sabemos, lo quiero, queda purificado. Y ahí entonces, gemeras, como dice en griego, quiere decir inmediatamente, al mismo instante. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? En la medida en que damos ese paso, el Señor también reacciona. En la medida en que damos ese paso, el Señor también nos regala esta gracia. La lepra desapareció y quedó purificado. Queridos hermanos, vamos a pedir hoy, en este día, en esta Eucaristía, acercarnos como comunidad, acercarnos como familia, acercarnos como nación. Esto lo podemos aplicar a nuestro Paraguay, a nuestra política, a nuestra iglesia. Hay muchos leprosos entre nosotros, somos leprosos, somos pecadores. O caruñan de egoísmo, la envidia, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Pero acerquémonos. El único Señor que puede salvarnos es Dios. El único Señor de nuestras vidas es Jesús, el que hoy quiere tocarnos, porque se conmueve ante este pedido que nosotros le hacemos hoy. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que siga dando las herramientas necesarias para que los fieles reciban la renovación espiritual, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, para que tengan compasión y salgan al encuentro de los alejados, para darles la orientación espiritual, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y promuevan la vida de oración en el hogar, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que procuremos ser purificados por medio de los sacramentos y que el Señor nos toque, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Dios misericordioso y bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía y saber que tu presencia entre
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda de tu pueblo, que ella nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente pedimos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia. Por él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos, Señor, asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros que celebramos esta Eucaristía, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédeles siempre la paz, la alegría, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente
en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Dios Todopoderoso, concede a quienes has alimentado con tus sacramentos servirte con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a dedicar esta jornada a nuestra Madre, que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. Pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba, mas rezaba como quien amaba. Las Ave Marías yo rezaba y siempre unas palabras y a veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás, siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. San Hilario de Poitiers,
San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia que fue elevado a la sede de Poitiers, en Aquitania, hoy Francia, en tiempo del emperador Constancio, quien había versado la herejía arriana y luchó denodadamente en favor de la fe nicena acerca de la Trinidad y de la divinidad de Cristo, siendo desterrado. Por esta razón, durante 4 años a Frigia, compuso unos comentarios muy célebres sobre los Salmos y sobre el Evangelio de San Mateo. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esto es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uy, no puedes perderte el primer libro de Samuel. Anotá, capítulo 4, versículos 1 al 11. Los israelitas estaban derrotados y bueno, dijeron, ¿cómo esto que el Señor nos está haciendo pasar en contra de los filisteos? Se fueron, trajeron el arca del Señor. Los filisteos tomaron fuerza, vinieron contra los israelitas, huyeron despavoridos y quedaron totalmente perdidos a la deriva, fueron derrotados y tenés que aprender por qué pasa esto. Despierta, Señor, porque duermes. Levántate, no rechaces más, porque nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión. Redímenos, Señor. Él lo despidió encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Al sacerdote, mira, Jesucristo le mandaba a los sacerdotes, pero si él era Dios no hacía falta. Aún así, hay que ir a los sacerdotes porque Jesucristo lo manda. ¡Qué maravilla! No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo alabar. Alabado
que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti. Batallas te puedo adorar. Adorado seas, adorado seas. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, madre, madre,
Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene siempre a caminar con nosotros, viene a nuestro encuentro. Es esa encarnación de un Dios que nos quiere, que nos ama y que ahora nosotros estamos haciendo camino de salvación. Estamos ya en este tiempo ordinario, en Deyeicuajaisha. El tiempo ordinario significa para nosotros en la vida de todos los días ponemos en práctica lo que hemos recibido de parte de Dios, que es nada más y nada menos que su presencia y la presencia de un Dios que nos anima, que nos acompaña para que el reino de Dios se haga realidad entre nosotros. Leemos del primer libro de Samuel, el capítulo 4 del 1 al 11. El arca de Dios fue capturada. En aquellos días los filisteos se reunieron para atacar a Israel. Los filisteos formaron en orden de batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos 4.000 hombres. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron 30.000 de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada y los dos hijos de Eli, Hofni y Finees, murieron. Queridos hermanos, aquí la palabra del Señor nos quiere mostrar que en la medida en que nosotros nos alejamos de Dios, nos olvidamos de Dios, en que dice el arca fue capturada. Es decir, la misma presencia de Dios ya no está en medio del pueblo. Y ahí viene la derrota. Huyeron a desbandada. Pero lo peor, queridos hermanos, que también dice murieron. Y ahí está, Hofni y Finees. Es decir, queridos hermanos, que todo lo que nosotros estamos haciendo, si dejamos estar, si nos dejamos llevar por las cosas del mundo, ciertamente, queridos hermanos, que seremos derrotados. La guerra siempre existirá en nuestro mundo, pero la guerra del Espíritu, la guerra contra las tentaciones, la guerra contra todo aquello que nos quiere llevar hacia el mal. Yayerurea lleva peñan de yarabe lleva, yañemombarete mijangua, anique yajeyareite, que el arca de la alianza, es decir, la misma presencia de Dios, porque el arca significa los mandamientos de Dios, las leyes del Señor, que es la ley de nuestra vida. No nos dejemos derrotar, luchemos hasta el final, porque es nuestro único camino de salvación. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.